Gracia y paz, bendito hermano y bendita hermana en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, de nuestro Señor Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Deseo de todo corazón, para todo suscriptor, para todo seguidor, para todo aquel que daba un seguimiento y ya no lo da. He orado para que Dios lo traiga de regreso. He orado también para los que Dios tenga predestinados para escuchar esta bendita enseñanza por este medio o por cualquier otro medio santo que sea de Dios. He orado por todos los que están aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile, en la India y en todo lugar donde Dios permita esta bendita palabra. Bendito hermano y bendita hermana, continuemos con la enseñanza número 26 de San Mateo, capítulo 10, versículo 27. Vuelvo a repetir, San Mateo, capítulo 10, versículo 27. Así que me pongo a los pies de Cristo y dice: lo que os digo en tinieblas, decirlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Muy importante, muy profundo cada versículo, bendito hermano y bendita hermana. Sabemos que bíblicamente el trono del diablo está aquí abajo, que Satanás, o es más bien este ángel que era Lucifer, lucero de la mañana, fue arrojado del tercer cielo aquí al planeta Tierra, y aquí en el planeta Tierra Satanás representa la oscuridad, Satanás representa las tinieblas. Así que nosotros, primeramente, nuestro Señor Jesucristo bajó a donde está el trono de Satanás, a donde hay tinieblas. Por eso dice: lo que les digo en tinieblas, lo que les digo aquí abajo, lo que les digo aquí en el mundo, donde está el trono de Satanás, decirlo en la luz. Ahora, muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque yo no puedo decir, yo no puedo enseñar, yo no puedo transmitir lo que Jesús vino a enseñar primeramente a sus primeros seguidores. Yo no puedo decir si no tengo luz. La luz es Cristo Jesús, y la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas y no vinieron a la luz porque sus obras eran malas. San Juan capítulo 3. Pero Jesús dijo: yo soy la luz. Todo el que me sigue, el que cree en mí, no andará en tinieblas. Así que la luz es la presencia de Dios dentro de nuestras vidas, como las vírgenes insensatas y las vírgenes sensatas, las 10 vírgenes, que 5 tenían luz y 5 no tenían luz. No se les había acabado el aceite. Las otras se levantaron a arreglar sus lámparas para alumbrar. Y la luz es la presencia de Dios, es el Espíritu Santo, porque Él es el que nos da entendimiento, Él es el que nos da discernimiento entre el bien y el mal, Él es el que nos permite ver las cosas que la gente de carne no ve, es el que nos permite ver la obra del enemigo en el ser humano, es lo que nos permite ver los finales de los tiempos, que mucha gente y mucho cristiano no cree. Entonces, esta bendita luz. Y de igual manera, yo no puedo decir lo que vino Cristo Jesús a decir en tinieblas si no tengo luz. Pero si tengo luz, entonces voy a decir lo que Cristo Jesús vino a decir aquí al mundo, aquí en el trono de Satanás. Ahora, lo que yo les digo en tinieblas, decirlo en la luz. Y lo que oyen al oído, proclamarlo desde las azoteas. Ahora, lo que ustedes oyen con sus oídos. Bendito hermano y bendita hermana, yo le digo también que para poder tener el privilegio de escuchar el lenguaje no terrenal, sino el lenguaje espiritual, que no es de aquí abajo, sino de allá arriba, se necesita tener un oído espiritual. Se necesita ser un ser espiritual. Entonces,
Cristo Jesús les dio el don de hablarles por parábolas y de que entendieran, porque después vino la presencia del Espíritu Santo en estas vidas que siguieron a Cristo Jesús y recibieron el Espíritu para poder entender, para tener oído espiritual. Como dice en Apocalipsis, el que tenga oído, escuche lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia, hablando del oído espiritual. El que tenga oído, dice en Apocalipsis, el que tenga oído. También los pecadores, lo dice así referente al oído, que muchos maestros se amontonarían en estos últimos tiempos a rascar el oído. Y quiero decirle que un ángel, un ser espiritual, no tiene comezón, no es de carne. La Biblia es simbólica, ¿sí? Un ángel no crea que le pica un mosquito y se está rascando, ¿no? No son de carne. O sea, esos son los simbolismos que pone Dios. Así que cuando profetiza que se amontonarán muchos maestros y muchos inclinarán sus oídos a que los rasguen, habla de gente que no le gusta la cruz, que no le gusta la luz, que no le gusta el camino que vino a enseñar nuestro Señor Jesucristo, y se inclinan y pasan a ser seres de carne por haber pecado, por haber sido incrédulos. Así que para poder decir yo lo que estos oyeron, porque estos pagaron el precio, porque estos ya vimos que dejaron mesas de impuestos, dejaron padre, dejaron redes, pagaron el precio del pacto para ser discípulos, para ser enseñados, y tuvieron el privilegio por haber pagado ese precio de escuchar la voz del pastor, como dice en San Juan también, que el que entra por la puerta del redil, la voz del pastor escucha, mas el que entra por otro lado es salteador y ladrón. ¿Y quiénes son los que entran por la puerta del redil? Los que han tomado su cruz, los que se han bautizado, los que han aceptado el pacto, son los que pueden escuchar esta voz. Ahora, los discípulos, todo lo que se les enseñó era para no quedárselo, es para no quedarse con ese talento, era para ponerlo a trabajar, si Cristo Jesús les llenó la canasta de sabiduría, de pan y de peces, es para ir a repartir. Por eso dice, lo que escuchen, proclamarlo en las azoteas. Ahorita le digo lo que es eso. Otro versículo bíblico también. Cuando Cristo Jesús, una vez que murió y resucitó y se apareció a sus discípulos, les dijo, por tanto, ir a todas las naciones, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles, ahí está, y enséñenles todas las cosas que yo les vine a enseñar a ustedes. Entonces, lo que aprendieron, lo que oyen, proclamar en las azoteas. Ahora, ¿qué significa proclamarlo en las azoteas? La azotea simbólicamente representa un lugar alto, un lugar que no está tocando tierra, un lugar que no está tocando lo de abajo. Recordemos que simbólicamente Satanás tiene el trono en el mundo, Satanás tiene el trono aquí abajo. Como Cristo Jesús alguna ocasión le dijo a Pilato, mi reino no es de aquí, mi reino es de allá arriba. Y también le dijo, yo no soy de aquí, yo soy de arriba. Y también en alguna ocasión dijo, tanto estos, mis discípulos, tampoco son de aquí, son de allá arriba. Ahora, yo no puedo proclamar lo que escuché en mi discipulado por la misericordia de Dios y de Cristo cuando tuve el privilegio de que me enriqueciera con su palabra. Yo no puedo transmitir, yo no puedo enseñar a nadie si no estoy en la azotea. Eso quiere decir, si no soy un ser espiritual, si no soy un ser de arriba, si no soy un ser que está en la cruz. Porque la azotea o la azotea representa la espiritualidad, representa no ser de abajo, representa no ser de este mundo. Por eso, también en una de las profecías donde Cristo Jesús nos enseña en los evangelios, también en el de Mateo va, su venida, la segunda venida, nos alerta y nos dice, y el que esté en la azotea, no baje por su túnica, no baje por su capa, no baje. El que esté en el campo,
no regrese para atrás. Todo con simbolismos. Entonces, vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, lo que me vino a enseñar Cristo, si yo lo quiero transmitir, hay un precio, hay un pacto, que esté en la azotea, que esté en la cruz, que no sea de abajo, que sea un ser espiritual. Dice, y no teman, fíjense bien lo que dice, y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora, le digo, por escoger este camino, ya vimos que nos van a vituperar, que el mundo nos va a aborrecer, que vamos a ser perseguidos, que nos van a amedrentar, que nos van a amenazar, que nos van a expulsar de las sinagogas y también, dependiendo de algunos países, hasta la vida, hasta el encarcelamiento. Entonces, así, bendito hermano y bendita hermana, muchos de los seguidores de Cristo Jesús murieron por predicar, por amar. Primeramente, como ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Nuestro Señor Jesucristo no tuvo temor de ir a la cruz, no tuvo temor de morir en el cuerpo o en la carne, no tuvo temor. Más bien, le pidió al Padre que lo fortaleciera, nada más, pero no tuvo miedo, no tuvo temor a los que matan el cuerpo. Ahora, la bendita palabra nos enseña que Cristo Jesús murió en el cuerpo, mas vive y resucitó, ya no en carne ni sangre, porque en 2 de Corintios capítulo 5 dice la palabra que si a Cristo lo conocimos en carne, ya no lo conocemos así. Entonces, Cristo Jesús no tuvo temor, mas no le pudieron matar el espíritu, la vida, el alma es la vida, y la vida que nos dio Cristo cuando estábamos muertos, que éramos seres mortales cuando vino Cristo, pero que Él nos regresó la inmortalidad para la cual nos había hecho el Dios Todopoderoso y nos vino a dar esa vida. Ahora, yo sé que esta vida hay quien la pueda destruir. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Proverbios 1:7. Porque yo sé que Dios en su mano tiene la vida y la muerte. En su mano tiene la bendición y la maldición. En su mano tiene a Satanás y a Cristo Jesús. Y que Dios, bíblicamente y en su escrito, hay un pacto que nos ha dejado de conocimiento que todo aquel que practica el pecado, entonces Dios permite que venga el destruidor, que venga el asesino, que venga el enemigo a apartarnos de la obra que nos edifica para llegar a la vida eterna y destruirnos con una obra y un engaño por no haber creído que el pecado para usted. Entonces, vuelvo a repetir, el principio de la fe es el temor a que quede destruido. Y yo le digo algo, ¿por qué le voy a temer más a esa muerte de destrucción que a la del cuerpo? Porque la del cuerpo es temporal, porque polvo soy y al polvo volveré. Pero la vida que me trajo Dios por medio de Cristo Jesús, que es mi espíritu, es eterna. Si guardo los mandamientos de Dios, porque también escrito está, si yo practico el pecado, mi espíritu muere. ¿Y sabe qué? Ya no soy inmortal. ¿Sabe qué? No voy a estar en la vida eterna junto a Dios. ¿Sabe qué? Me voy a un lugar de perdición eterna, separados por los siglos de los siglos, infinitamente. Entonces, ese temor debe de haber, bendito hermano, no de los que nos amenazan. Yo le digo ahorita, la élite y el gobierno mundial están
trabajando para matar a los seres humanos con pandemias. Ya le dije, viruela del mono. Ya le dije, los mosquitos. Se lo he venido diciendo, no profundizándome en ese tema, porque es que se arrepiente y tome su cruz para estar protegido. Pero van a meter 20 pandemias. Temeremos a morir y siguiendo dando la palabra a los que quieren destruir el cuerpo, a los que quieren matar el cuerpo, temeré. Pues no, más bien que Dios me encuentre fiel hasta el último momento. Le pongo como ejemplo lo que está pasando ahorita, pero aquí el versículo habla de los que perseguían a Cristo, de los que perseguían a los apóstoles, de los que los perseguían y los encarcelaban y los mataban y los echaban en aserraderos o los prendían como antorchas humanas. No les teman, no nieguen mi fe, porque a todos estos que los perseguían, generalmente cuando los apresaban, les incitaban a negar la fe. No, ¿sabe qué? A usted no le temo, máteme, esto va a regresar al polvo, esto no es eterno. O sea, el alma, la vida, es la que Cristo Jesús me vino a dar y es eterna. Entonces, ahí sí voy a temer, más bien a aquel que pueda destruir el alma. Y recuerden, a Satanás se le llama el destruidor, el que viene a destruir. Cristo Jesús y Dios vinieron a edificar, Satanás viene a destruir. Entonces, yo le temo a esa voz engañosa que cuando mi Padre y Cristo Jesús me dan un mandamiento y Él me quiere hacer errar, yo temo, porque sé que el pecado paga un salario y es la muerte. Y sé que si le hago caso, quedo destruido. Bueno, fíjese bien, mas el alma no pueden matar, temer más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora, el infierno, bíblicamente, nos enseña que traducido se le conoce como Sheol o Hades, uno en término griego y otro en término arameo, que en el Antiguo Testamento se describía el infierno como el centro del planeta Tierra con simbolismos, porque el centro del planeta Tierra, que el planeta Tierra tiene 3 capas, 3 cortezas, una es de tierra, otra es de lava, pero la del medio es de un fuego y unas temperaturas muy altas, representando simbólicamente hoy el infierno, ya no el centro de la tierra, sino representando simbólicamente como una sombra de lo que iba a venir, el trono de Satanás, el mundo, porque ahí todos los que están, como yo estuve algún tiempo, estaba en cenizas, estaba destruido, estaba sin vida, estaba muerto. Entonces, si Él me convence de bajarme de la cruz, si Él me convence, Satanás, si Él me convence de la locura de la cruz, del fanatismo de este pacto, de una entrega total, de una muerte y una separación total, si Él me llega a convencer con su astucia y su engaño, quedo destruido como la mayoría de los que se dicen cristianos y que les duele la verdad porque tengo pocos seguidores. Pero Dios y la palabra de la verdad no está presa. Estamos para que si yo estoy en el mundo no me duela, sino que medite y haga frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque estos que han sido engañados están en el infierno, están en el mundo, están en la obra de Satanás. Son, como le he dicho, los cristianos de fines de semana, los cristianos engañados, los cristianos que no están dando frutos dignos de arrepentimiento, que no están trabajando en la obra, que no son extranjeros, peregrinos, gente de paso advenedizo, que no están poniendo diligencia, creyendo y sabiendo que somos gente de paso, que va a haber un juicio, que no somos eternos aquí. Esos son los que ya están destruidos en el infierno por el que tiene el trono ahí abajo en el infierno. Pero aquí está la palabra de Dios. Ahora, vean el ejemplo que pone aquí Dios con parábolas.
No se venden dos pajarillos por un cuarto. Un cuarto era en aquel entonces una moneda, como el talento, como el denario. Un cuarto también era una moneda. Como hoy hay billetes, le voy a hablar en dólares porque pues aquí mucha gente está viendo diferentes naciones. Hay de $1, hay de $5, hay de $10, hay de $50, hay de $100 billetes. Así también en aquel entonces, como también hay hoy cazadores de pajaritos, de canarios, de cardenales, de cenzoncles, de gorriones, y los compran para enjaularlos y que les canten por algún precio. También en aquel entonces ya se hacía eso y Dios lo sabía, y eso es lo que dice. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra si vuestro Padre no lo permite. Fíjense bien lo que está diciendo. El ejemplo que dice: yo, como creador de los cielos y la tierra, dice Dios, yo, si un pajarito dejo que lo casen para que lo vendan y lo enjaulen, es porque yo lo permití. Ninguno de ellos cae por coincidencia. Yo tengo el control de todos los animales, cuanto más de los seres humanos. Cuanto más te digo que no temas a los que han de matar el alma. Cuanto más te he dicho que te van a querer cazar, pero si yo lo permito para que te lleves un mayor galardón, qué bueno. Pero si yo quiero que sigas trabajando en esta obra, como Cristo Jesús lo querían matar desde hace años, pero dice la palabra que aún no había llegado su hora, porque estaba profetizado un día, una hora y un mes, para que se cumpliera la profecía de la Pascua, cuando salió el primer pueblo de Egipto, que corresponde al día y corresponde al mes en que Cristo Jesús fue crucificado. Entonces, no le teman, hermano. Si el Padre quiere guardar mi vida, la va a guardar. Si quiere que ya descanse porque terminé mi obra y que sea digno de morir por el Evangelio, como Pablo, como Pedro, como Cristo, por el Evangelio, gloria a Dios. No teman. Dice en el 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Fíjense los ejemplos que pone Dios. O sea, yo no te dejo de cuidar, no te dejo de vigilar, me voy a los extremos. Hasta tus cabellos sé cuántos tienes, que ni mi esposa, ni mi madre, ni yo para mi hijo sé cuántos cabellos tiene. Así, dice Dios, no les temas. Yo sé todo lo que está pasando. Yo sé cuándo te van a apresar. Yo sé cuándo te van a querer matar. Yo sé cuándo te van a encarcelar. No les temas. Yo, Dios, te estoy vigilando. Dice en el 31. Así que, no teman. No teman. Más valéis ustedes que muchos pajaritos. Más valen ustedes. Y si yo cuido de los pajaritos, si yo amo a los pajaritos, si yo no dejo caer a un pajarito en tierra sin que lo permita, no teman. No teman si los amedrentan. No teman si les dicen niegas tu fe. No les teman a los que puedan matarte el cuerpo. No les teman. Por eso, con estos versículos podemos entender y profundizar todos los mártires, empezando con Cristo, con Pedro, con Pablo, y todos los mártires que hay en libros y enciclopedias de historia, porque las hay. De hecho, hay películas de Policarpo y de muchos otros mártires que murieron sin negar a Cristo. Ahora entiendo por qué cuando les decían llamas, cuando los amenazaban, cuando los iban a echar a los leones, cuando los iban a cerrar, cuando los iban a decapitar, cuando los iban a crucificar, ellos no tenían miedo.
porque sabía que no podían destruir el alma. No podían destruir la vida que nos trajo Cristo. Podían destruir este cuerpo que también a los que destruyeron alguna ocasión a Cristo y los que destruyeron un cuerpo humano, también van a ser destruidos, también van a morir ellos. Pero no nada más físicamente, sino en una vida eterna separados de Dios. Entonces nosotros no temamos. También de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Ahora, ¿por qué dice que no temamos? ¿Por qué conlleva esto? Pues yo cuando no era cristiano, nadie me perseguía, nadie me odiaba. Digo, claro, si no les hacía nada, ¿verdad? Nadie. Y ahora, por amar, por predicar, por dar mi vida, por tratar de salvar, por tener misericordia, por eso el mundo nos aborrece. Por eso a muchos mataron. Por eso Jesús dijo, el que no padece juntamente conmigo, no es digno. Bienaventurado cuando eres vituperado, bienaventurado cuando dicen toda clase de blasfemia, bienaventurado cuando eres perseguido, bienaventurado cuando mueres por mi causa. Pero no les temas, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Alabado sea Dios. Dice, ahora, a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Le digo, niega tu fe, si no te vamos a matar. Prendemos la hoguera, prendemos la hoguera, arrepiéntete. ¿Por qué voy a negar? ¿Por qué voy a negar a aquel que ha sido fiel? ¿Por qué voy a negar en esta hora al que me dio vida? ¿Por qué voy a negar al que nunca me traicionó? ¿Por qué lo voy a negar? Yo lo sigo confesando. Y arrepiéntase en el nombre de Cristo Jesús y deje de matar cristianos y enciéndame si quiere. Pero nunca voy a dejar de confesar lo que en el pacto me dijo Dios, para qué había sido llamado, para qué había sido comprado, para dar testimonio de Dios y de su Hijo y nunca negarlo, aunque me cueste la vida física. Así que adelante. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, quiero decirle que en el libro de Apocalipsis, que ya no tarda a que se dé este evento, esta profecía que le voy a decir, ya no tarda. Una vez que venga Cristo al arrebatamiento, que venga a rescatar a su iglesia de la gran tribulación, porque ahorita estamos en principios de dolores de parto, una vez que venga a rescatarnos de la gran tribulación, entonces va a haber evangelio todavía, van a haber sellados que empiecen a dar evangelio a los que no tuvieron oportunidad. Como estamos en la apostasía y ya nadie sale a tocar puertas, bueno, pues esa gente que nunca tuvo la oportunidad por la apostasía de escuchar, va a haber siervos de Dios todavía escogidos, principalmente el primer pueblo, 144,000. También van a haber unos ángeles espirituales, también va a haber gente que esté dando el evangelio, va a haber 2 testigos que estén anunciando. Mucha gente se va a convertir al cristianismo y va a haber un decreto por el usurpador, por el engañador, por el anticristo que viene disfrazado a usurpar en el templo y a hacerse pasar por Dios y por Cristo. Va a dar una orden de que todo aquel que no se deje poner la famosa marca en la frente o en la mano, se le decapite. Y los cristianos que se estén convirtiendo con conocimiento, no se van a dejar poner esa marca porque saben que esa marca es del diablo. Entonces van a negar y van a dar la orden a nivel mundial que todo ser humano que no se deje poner la marca esté en contra del Dios falso. Y que la pena bíblicamente va a ser pena de muerte, va a ser por decapitación. Y nos habla Apocalipsis que muchos van a ser llevados y ninguno de ellos va a tener miedo. Al contrario,
yo creo que por la situación de la gran tribulación y los eventos tan desastrosos que se van a venir, que ellos saben, dicen, échele, el cuerpo podrá matar, pero yo me voy para allá arriba, échele, para salir. Alguna ocasión un mártir que vio una película que está escrito en los libros de historia de los primeros cristianos y la persecución que hubo, y uno que agarraron, lo sentenciaron a muerte y le dijeron, si usted se arrepiente y niega ese nombre, le concedemos vida. Y él dijo, no, a mí me urge salir de esta porquería, me urge salir de este cochino mundo, me urge, ¿dónde pongo la cabeza? Vámonos, ¿por qué voy a negar a mi Señor Jesucristo? Porque para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Dijo Pablo también. ¿Por qué el morir es ganancia? Porque si Dios permite que yo tenga el privilegio de morir por predicar, por enseñar, bravo, bravo, porque mi galardón es grande. Entonces, es lo que está diciendo. Y cualquiera que me niegue, ¿verdad? Porque anteriormente, pues la oposición era que si seguían predicando, los iban a matar. Entonces, así también en el libro de los Hechos, cuando querían prohibirle a Pedro, hablar en el nombre de Cristo Jesús y los amenazaban, ellos seguían dando la palabra y decían, la palabra no está presa. Cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y eso es una promesa divina. El día que Dios nos pida cuentas, el día que vayamos a la vida eterna, ese bendito día, Cristo Jesús nos va a tener a su diestra y va a decir, Padre, yo confieso que esta es mi esposa. Yo confieso que yo la quiero como esposa. Yo te confieso, Padre, que yo la amo y la quiero por la eternidad. ¿Por qué? Fue una buena mujer. Y sabemos que Cristo Jesús intercede y que el Padre lo escucha a todo lo que le pida. Porque Cristo Jesús es merecedor por su fidelidad a que el Padre le dé todo lo que pida. Dice en el 33, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, por cobardes, porque no creyeron, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que imagínense, hermano y hermana, si estando yo amenazado de muerte lo niego, ¿cuánto más cuando me amenazan de que no me van a dar dinero, de que me va a dejar mi familia, de que me van a echar de un trabajo, de que ya me van? Hermano, no tema. Mire, yo estaba viendo apenas en Indonesia un documental de cristianos que se convierten de sus costumbres, de sus tradiciones, de su religión al cristianismo, y cómo sus familias de carne y sangre los expulsan. Cómo todos los de ahí y se van a vivir apartados, porque los aborrecen y porque pierden familia, los corren de sus trabajos, pierden cuentas bancarias, pierden todo y no les importa. Aquí también, en México, sobre todo en la sierra, sigue habiendo todavía amenazas contra los cristianos porque dejan las tradiciones de sus santos, de la mayordomía, aquí se llama así, y dejan ciertas costumbres y todo el pueblo y aún familiares y toda gente los expulsa del pueblo, pierden casas. Yo aquí tengo gente de Oaxaca y de la sierra que así ya no regresaron por ser cristianos. Entonces, no tema, y menos a los que quieren. Si no debemos de temer a los que nos apuntan con un cañón, con una pistola, o nos quieren matar en fuego, menos a los que nos amenazan. Bendito hermano y bendita hermana. Y confesar y decir, pues
no dejo de confesar, porque esta es la verdad y va a haber un juicio y doy testimonio y si usted no lo quiere escuchar, no lo escuche, pero ya cumplí con mi deber y no niego mi fe, ni niego que esta es la verdad. Bueno, porque hay un peligro muy grande. ¿Cuál es el peligro? Que yo niegue a Cristo por temor de los hombres, por temor a que me maten, por temor a perder un trabajo, por temor a ser rechazado. Pues el temor es que el día de allá, si yo lo niego, Él también me va a negar y me voy a ir al lago de fuego. Iba a decir Cristo, a este Padre no lo conozco, no sé quién sea. Yo lo niego delante de ti. Así que bendito hermano y bendita hermana, también son versículos muy importantes para saber que la salvación la debemos de cuidar, que sí se puede perder, o la puedo perder yo. Bueno, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y aquí yo escuchaba alguna ocasión, bendito hermano y bendita hermana, algunos personajes que se dicen eruditas de la Biblia, que la Biblia tiene muchas contradicciones, mas no tiene ninguna, porque podría parecer una contradicción esta. Cuando Jesús dijo, yo soy la paz, ha venido la paz, yo soy la paz, he traído la paz. Y aquí dice, no ha venido a traer paz, se puede contradecir. Pero ahorita vamos a concordar con el versículo de abajo de qué paz se refiere. Ahora, le voy a adelantar para poder entender. Cristo Jesús me dijo que si yo le seguía y era fiel y no lo negaba, el mundo que me amaba, la familia que me amaba de carne y que estaba en paz con ella, iba a quitar esa paz a los que no creyeran y iban a ser mis enemigos. Ahora, fíjese lo que dice otra vez, para poder concordar. Fíjese bien. No piensen que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver en el versículo. ¿Por qué? Se lo digo y yo puedo entender la palabra porque todo esto ya me pasó. Porque yo fui el primero que fui llamado para este camino de toda mi familia, tanto materna como paterna. Todos eran católicos, incluyendo este servidor. ¿Por qué me mandó llamar Dios a mí primero? No lo sé, pero le doy gracias. Y cuando empecé a tomar mi cruz y empecé a ser transformado, la gente del mundo se espantó, me amenazó. Conocidos, parientes. Y me empezaron a decir, a rogar y a suplicar, sabiendo yo que era el diablo, claro, ¿verdad? Que no eran ellos. Que volviera en sí, que qué me pasaba, que por qué, y así me lo siguen diciendo, aunque se dicen cristianos, porque yo estoy en la cruz, hermano, y mi hijo está en la cruz. Nosotros estamos totalmente muertos a escuelas, a negocios, totalmente. Locura para los que se pierden, ¿sí? Entonces, fíjese lo que dice. Aquí Cristo Jesús me dijo que me iban a aborrecer, que el precio era que me iban a entregar si Él vino a su propia casa y los suyos no le recibieron y lo crucificaron. ¿Qué me espero yo, bendito hermano y bendita hermana? Yo quisiera que todos los hombres fueran salvos y vinieran al conocimiento de la verdad, pero no todos creen en la locura de la predicación de la cruz. Y los que no creen son enemigos. Y primeramente Dios nos va a probar con nuestra casa, con tíos, con parientes, con hermanos, con padres. ¿Por qué me va a probar? A ver si yo lo amo más a Él o amo más
a los de acá abajo. Fíjese bien. Y los enemigos y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ahora, fíjese bien también lo que dice. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Ahora, voy a explicar y voy a profundizar esto porque puede haber malos entendidos. Pues, ¿qué no dice la palabra honrarás a tu padre y a tu madre? Porque el que no honra a su padre y a su madre es un pecado muy grave. De hecho, en el Antiguo Testamento es uno de los mandamientos principales. Amar a mi padre y a mi madre. Explico. Bendito hermano y bendita hermana. En el Antiguo Testamento, los padres tenían el mandamiento de Dios sobre los hijos de instruirlos en este camino porque tenían el conocimiento de la ley mosaica y tenían el mandamiento, porque los padres también tenían mandamiento de Dios sobre los hijos, como también en el Nuevo Testamento, sobre los hijos, de instruirlos. Pero aquí en este pacto, Cristo Jesús vino por gentiles, por gente que no éramos su pueblo, y ni mi padre ni mi madre conocían esta ley. Así como yo, ellos también estaban en la mentira y estaban muertos. Ahora, si yo fui llamado primeramente y dejo la obra y dejo todo, el sacrificio que mis padres hicieron por mí, de mandarme a una escuela, de darme un trabajo, etc. Y de repente ven que lo dejo todo y me empiezan a rogar a hacer lo contrario por desconocimiento de la palabra o porque no quieren recibir a Cristo en su momento. Y Dios me va a probar, porque la palabra amar es sujetarme y obedecer. Eso es amar. Eso es amar. Y si yo amo más a mi padre como en su momento, mi padre, antes de tener conocimiento, antes de ser cristiano, él ya lo durmió Dios. Pero antes de eso, Dios me puso a prueba y trató mi padre de que regresara yo a la obra del mundo y me decía que quién me había lavado el cerebro, que qué me había pasado, que por qué había tomado esta decisión de consagrar mi vida y salir totalmente del mundo y no lo entendía. Pues de cierta manera hubo amenazas de que no me iba a dejar herencia, de que ya no iba a tener apoyo y yo estaba en una situación difícil, pero Dios nunca me abandonó. Y yo le dije a mi padre, no necesito tu herencia, déjasela a tus hijos, yo tengo un padre que nunca me va a desamparar y nunca lo voy a negar. Si tú quieres seguir y creer, qué bueno, y si no, ni modo. Pero no, nadie me va a separar de esto. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, luego creyó, otros no creyeron, otros siguen en la mentira, ¿y qué cree? Son mis enemigos. Ahora, como dice, no ha venido a traer paz, yo, en las familias, porque no todos van a creer, no toda una familia se va a convertir, o quizás se convierta, porque aquí en mi familia muchos se convirtieron, pero luego fueron engañados. Ahora bien, yo me voy a sujetar a un padre, a una madre, que me haga hacer lo contrario a lo que mi Señor Jesucristo vino y me ordenó. ¿Usted cree que yo voy a ser un instrumento de por no perder a una madre, a un padre, a un hermano, a primos o a la familia entera? Porque yo le digo, de mi familia paterna y materna, ninguno me habla por ser cristiano. Ninguno.
¿Y usted cree que yo voy a dejar de amar a Cristo por hacer la voluntad de ellos? ¿Por regresar al mundo? ¿Por hacer sus obras? Pues no, no. Así también dice en el Nuevo Testamento. Sabiendo que fuiste rescatado de la vana manera de vivir que recibiste de tus padres. Hablando de los gentiles, no del primer pueblo. Ya le di una explicación. Entonces, en Pedro dice que yo fui rescatado de la vana manera de vivir que recibí. Esa enseñanza de que hijo, una profesión, de que hijo, esto, de que hijo, eso es vano. Fui rescatado. Ahora, se me da otra enseñanza totalmente a la que mis padres me dieron, pues van a pegar el salto en el cielo. Y si yo no les hago caso, Cristo Jesús trajo enemistad. Trajo. Y ahí está, bendito hermano, la prueba. Porque de igual manera, si yo no niego mi fe, si yo confieso hasta el último, Él me confesará allá arriba. Y es lo que yo he hecho. Se han molestado muchas veces mis familiares. Al decirles la cruz, al decirles esta es la verdad, ustedes están engañados. Muchas veces se han molestado, me han dejado de hablar, nos hemos separado por mucho tiempo. Muchas veces, no la primera. De hecho, tengo hermana de carne, tengo que se dicen cristianos que son cristianos engañados, que por tomar mi cruz, que por dar testimonio de la verdad, así como predico y hay poca gente, así de igual manera, así como Cristo Jesús también tuvo pocos seguidores, muchos que se acercaban a que lo sanaran, pero cuando les decía el precio, dura es esta palabra, demonio tienen. Bueno, así que bendito hermano, vamos a ser probados. La entrada al reino celestial y tener a Dios, no, cuesta, es la fe, cuesta la obediencia, cuesta perder muchas cosas, cuesta perder obra, cuesta perder costumbres, cuesta perder muchas veces familia, vecinos, compadres. Yo tenía compadres, claro, eso no es bíblico, yo le hablo antes de ser cristiano, compadres, amigos, gloria a Dios. Por eso dice el que ama, ¿qué es amar? Amar es decir, bueno, sí, papá, no te quiero perder, no quiero perder mi herencia, no quiero perder tu amor, no quiero perder tu protección, no quiero perder la familia, no quiero perder esas comidas, esos momentos gratos. Bueno, pues el que ame más a Padre más que a mí, no es digno, fíjese bien, de mí, no es digno. Y así, bendito hermano, muchos están engañados. Muchos que prefirieron más amar a sus padres, a sus madres, a sus esposas, a sus hijos, tratándonos de separar, Porque si yo tengo una madre o un padre cristiano, y él me está adiestrando, y él está cumpliendo con el mandamiento de Dios, de instruirme en este camino, ahí sí viene, honrarás a tu padre y a tu madre. Ahí sí, cuidado que yo deje de sujetarme a mi padre o a mi madre. Ahí sí, cuidado. Porque está hablando de padres gentiles, cuando Dios nos habla a nosotros. Pues yo le digo, hay gente cristiana que sus padres no son cristianos, o hay padres cristianos que sus hijos no son. Y igual, el que ama más al hijo. También, de igual manera, una madre o un padre que sea cristiano y que su hijo lo amenace y le diga, pues si no, ya no vas a ver a tu hijo, pues no me importa. Yo amo más a Cristo que a ti. Entonces, el que ame más a padre, a hijo, a hermano o a quien sea, o a su hija. Porque yo también he tenido aquí, bendito hermano y bendita hermana, el privilegio de ver esta obra. Y el privilegio de ver, por ejemplo, uno de muchos, una hermana, ex hermana, ya madura, que tenía, ahorita de tener unos 58 años de edad. Tenía hijos, varios hijos. Y uno de esos hijos, cuando ella se entregó a la cruz, cuando ella se separó,
le lloraba, ya joven, no crea que grande, que no lo desamparara. Y la hermana no lo desamparaba, simplemente estaba en este camino. Y por seguir a Cristo y por dejar y decirle a su hijo, vente para acá, no te puedo atender porque estoy en una obra. Esta hermana ya tenía varios tiempo. ¿Qué cree? Que con las lágrimas y con los demonios adentro que tenía su hijo, la convenció y amó más a su hijo y dejó la obra y Dios la hizo a un lado. Entonces, cuidado, bendito hermano y bendita hermana. Entonces ya le expliqué lo que significa esto. El que ame a padre o madre más que a mí no es digno. No es digno. Muchos siguen siguiendo a Cristo, pero ya no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Ni a padre, ni a madre, ni a hijo, ni a hija, cuanto más amigos, cuanto más vecinos. Porque el que quiera agradar al hombre, no es siervo de Dios. Y fíjese bien lo que dice, ¿por qué nos van a aborrecer? Ponga atención, por favor, porque por esto me han criticado mucho. Por eso he perdido yo, hermanos de carne y sangre, he perdido familia. Dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. No es digno de mí. Ahora, voy a hacer y voy a profundizar y voy a hablar de la cruz. Porque aquí en San Mateo es la primera vez que se toca la palabra cruz. Y tiene muchos símbolos. La cruz es un instrumento que viene desde antes de los tiempos de Cristo en naciones que no era la hebrea, que lo utilizaban como un instrumento para los ladrones o para la gente, asesinos, ¿sí? Y lo utilizaban como un instrumento de muerte y de castigo. De muerte y de castigo. No era un instrumento, vuelvo a repetir, hebreo. Usted lee los castigos de muerte que Dios tenía y era lapidar, tampoco era quemar, era lapidar. Ese era la muerte que Dios daba como ejecutación a alguna adúltera o a alguno que haya cometido un pecado muy grave, de muerte. Habían pecados de separación. Ahora, la cruz entonces representa un instrumento pagano de aborrecimiento, porque la cruz representa el instrumento donde nuestro Señor Jesucristo lo crucificaron por esta obra, por decir cuál es el camino de la verdad. Porque el primer pueblo, cuando Cristo Jesús vino a hablar, decía, demonio tienen, ¿cómo que comer de su carne? ¿Cómo que beber de su sangre? ¿Cómo que dejar mi dinero? ¿Cómo que dejar mis negocios? ¿Cómo que dejar la fama? ¿Cómo que dejar el poder? ¿Cómo que dejar la gloria que trajo Satanás? Vas a ser como Dios, come de mi fruto. ¿Cómo convertirme en un sirviente? ¿Cómo padecer? ¿Cómo ser un instrumento para ir a oposición de la mayoría de los que se oponen a este camino? ¡Ah, no! Ahora, Cristo Jesús por predicar la oposición lo crucificó y también la cruz representa, y Dios la permitió simbólicamente, porque representa un instrumento de una muerte a la carne, que es el principal tema, porque la cruz representa también simbólicamente el bautizo. Romanos capítulo 6, léalo, si tiene alguna duda, para que no vea que yo estoy inventando o me la quiero sacar de la manga. No, la cruz representa una muerte a la carne, porque desde que entró el pecado al mundo, el ser humano, cuando Dios lo creó, éramos seres espirituales. El ser espiritual es tener la presencia de Dios. Porque con la presencia de Dios no buscamos las cosas de aquí abajo. El ser humano transgredió la ley, pecó, se alejó de Dios y el ser humano pasó a ser un ser de carne, un ser de barro, un ser de aquí abajo. Y por naturaleza buscábamos las cosas de la mesa del diablo. Buscábamos las cosas de aquí abajo, por naturaleza, porque fuimos sacados del polvo, por naturaleza. Ahora bien,
Para poder regresar al amor y a la misericordia que Dios trajo por medio de Cristo y regresar a la vida y a la espiritualidad que perdí cuando entró el pecado por Adán y Eva y perdimos, entonces trajo Dios un pacto y dijo: necesito que mueras, necesito que te crucifiques, necesito por fe, porque este camino es de fe, no físicamente, porque en Romanos 6 lo dice, que por fe a los que nos bautizamos somos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, que es la cruz. Y este pacto es de fe, recuerda. Entonces, ¿qué significa la cruz? La cruz significa separarme de la mesa de la carne, de la mesa del diablo, de toda esa obra que buscaba mi carne, y consagrar mi vida, apartarme de todo eso y hombro con hombro seguir a Cristo a una vida espiritual y a una obra por la cual Dios me diseñó y me hizo y me regresó. Ahora, eso es lo que significa la cruz. La cruz, una separación total de la obra y del engaño que estuvimos por siglos y siglos, hasta que llegó la verdad. Y simbólicamente, la cruz representa. Y así lo dice en 2 de Corintios. Si a Cristo lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. Pues, Cristo Jesús en la cruz, ¿por qué quedó despedazado? ¿Por qué quedó descarnado? Lea Salmos 22, ahí dice que se le podían contar los huesos. ¿Por qué quedó así en la cruz? ¿Por qué permitió Dios que lo descarnaran? Con la enseñanza, en su sufrimiento, para que podamos entender que la carne para nada aprovecha. Que los que somos de este lado somos seres espirituales. Romanos 8, si lo quiere leer, ahí hay una alegoría de la carne y del espíritu. Los que son de la carne no pueden ser amigos de Dios, no pueden agradar a Dios porque están pensando en las cosas terrenales. Los que son del espíritu, pues esto es por fe. Y vuelvo a repetir, el pacto que muchos cristianos no entienden es que fuimos comprados a un precio muy alto, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesús, para no ser del mundo, sino que mi Señor. Es una separación. Fui comprado, soy esclavo, ya no puedo regresar para atrás. Señor significa amo. No entiende la gente este pacto. Para muchos es locura, fanatismo. Por eso nos van a aborrecer. Por eso yo le dije, ¿verdad? Cuando los seres queridos vieron que yo tomé mi cruz, me dijeron: está exagerando, está loco, es fanático. Pero la bendita palabra nos enseña la verdad. Ahora, el que no toma su cruz, también Cristo Jesús se lo ofreció al rico. Cuando el rico le dijo: ¿qué tengo que hacer para ir a la vida eterna? Y fíjese bien, ahí está la cruz. Ve y vende todo lo que tiene, repártelo a los pobres y luego ven y sígueme. Sepárate de todo eso, sepárate del mundo, sepárate de esta obra, de esa obra, porque yo te voy a hacer pescador de hombres. Esa es la cruz, bendito hermano y bendita hermana. Ahí están los teléfonos, ahí están los contactos. De todas maneras vamos a seguir viendo temas de la cruz aquí, pero si usted quiere que profundice este pacto y este tema que viene con simbolismos, con mucho gusto. Otra cita bíblica que viene en Gálatas 2. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado, mas lo que ahora vivo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, decía Pablo. Y también dijo Pablo de esta manera: de aquí en adelante nadie me moleste, porque yo estoy crucificado juntamente con Cristo para el mundo, y el mundo me está crucificado para mí. Yo traigo las señales, nadie me moleste. Entonces, simbólicamente, la cruz representa una separación total a la mesa de Satanás y una consagración totalmente a las cosas de Dios. Ahora, aquí está hablando de discípulos,
también de gente. ¿Por qué les está diciendo que el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí? ¿Por qué? Porque para poder tener yo una profesión, necesito ir a la escuela los 5 días de la semana durante años y años y años y años y años y años. Y después de 15 o 20 años, tener una profesión porque aprendí. De igual manera, aquí para aprender esta ley, ¿cuánto tiempo cree que se necesite? ¿Ir los dominguitos? ¿Leer una horita diaria de la Biblia? No, hermano. No. Y para poder ser yo enseñado por mi maestro, necesito romper compromisos con el mundo. Así me diga mi madre, mi padre, sabes que ya no tenemos el apoyo, ya no si estás dejando escuelas, si estás dejando obra, ya no, pues me vale, gorro. Yo confieso a Cristo y tomo mi cruz, porque el tomar la cruz conlleva a que el mundo nos aborrezca. Lea el contexto, no olvide lo que ya leímos, porque todo va con un orden. Y esta es la verdad. Ahora, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. No lo acepto. El que no muere, el que no me da su vida. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos dio su vida, hermano. No nos dio un brazo. No nos dio un minuto. Nos dio toda su vida. Se despojó siendo en forma de Dios y no se aferró a su trono, a la gloria que tenía, y se humilló. Y tomó forma de sirviente y se hizo menor que los ángeles para venir a lavar pies, para venir a servir. Y se humilló hasta la muerte de cruz. Y fue obediente a su Padre. Por eso Él es digno de decirnos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ejemplo les he dado para que así como yo hice, hagan ustedes, y por amor, porque todas estas pedimentos que les hago es por bien de ustedes, porque la cruz representa que si Satanás los apartó de mí, la cruz representa que yo los vengo a apartar de Satanás, a comprar, a sacarlos de la esclavitud, a romper las cadenas del pecado, a que nieguen a que crean que todo eso es pecado. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, este tema es muy profundo, pero yo le hago un resumen y vuelvo a repetir, ahí están los contactos. Si usted quiere que yo profundice esta enseñanza, con mucho gusto, pero mañana, con el versículo 39, la vamos a entender y la vamos a profundizar de lo que dije ahorita un poco más. Así que yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Gracias, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, y hasta mañana si Dios quiere.